Bueno, muy bien, el dólar, la vedette del momento, Berco. Así es. Aproximémonos que te hice unas plaquitas para hoy. Acá tenemos un gráfico que muestra una evolución que pocos conocen, sobre la cual pocos reparan, la del dólar contado con liqui. Vos me preguntás, sí. Claro, porque ¿con qué se hoy no es ya el dólar ilegal, es el contado con liqui. Así es, ¿no? Eso es lo que genera... Que no es el liquid, ¿no? No es el liquid paper, no. Es bastante más importante, más relevante que el dólar paralelo, que el dólar blue, que el dólar ilegal, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Bueno, porque es el dólar que toman en cuenta las empresas para hacer giros al exterior. Por ejemplo, para liquidar las ganancias que le quieren remitir a las casas matrices y que no les permiten liquidar al tipo de cambio oficial, utilizan este tipo de cambio. ¿Qué es? Es el tipo de cambio que surge de comprar un bono en la Argentina en pesos y luego transferirlo al exterior y allí venderlo en dólares. Para hacer eso, lo que terminan pagando como dólar es esto que hoy saltó ya por encima de la barrera de los 14 pesos. Y es un motivo de preocupación en el gobierno que, insisto en esto, ya lo hemos dicho varias veces, no es la misma situación la actual que la del año pasado. No hay en el gobierno un menosprecio de lo que significa la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo. Ya hoy por hoy se han percatado el tándem Fábrega-Kicillof de que no es lo mismo tener una distancia muy grande entre el oficial y el paralelo que tener una distancia chica, porque empieza a generar esa famosa brecha comportamientos disruptivos por parte de los agentes económicos. Por ejemplo, subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones para que a uno le den más cantidad de dólares oficiales y luego liquidarlos en otro mercado, hacer esa diferencia, y una serie de descalabros más que, por supuesto, atentan contra las reservas del Banco Central. Mira lo que es este gráfico. Acá tenés desde el 30 de junio cómo evolucionaron el dólar oficial, el paralelo y el contado con liqui. Este famoso dólar fuga, también conocido así en el mercado, a principios de julio. Este es un gráfico que empieza el 30 de junio, empieza un mes antes del famoso default, del default inducido por el fallo del juez Tomás Griesa. Fíjate vos, estaban prácticamente a una distancia equivalente, el oficial, el contado con liqui y el blue. Fíjate cómo van creciendo, va creciendo el paralelo en la medida en la que... Deténemelo ahí, por favor. En la medida en la que se justamente produce esta situación con el 30 de julio, empieza a escalar el paralelo. Primero escala solo el paralelo, no escala el contado con liqui. El oficial se mantiene aquí, que es el nivel en el cual se colocó después de la devaluación de enero. Y fíjate lo que pasa ya más cerca de hoy. Acá tenés los momentos comparados. Al 28 de agosto tenías 14,44 en el dólar blue, 12,95 en el contado con líquido dólar fuga y 8,42 en el oficial. Ahí sí, sigámoslo avanzando. Fíjate cómo cae acá el dólar paralelo, luego repunta, pero ya empieza a aproximársele con algo de retraso el contado con líquido. En general, esta era la distancia, no esta. Por eso lo que empezó a preocupar al gobierno en estos últimos 15 días es cómo picó en punta el contado con liqui, que hoy, si ya dejamos llegar hasta el momento actual, subió 62 centavos y se colocó en 14,53. Esto es lo que ocurría la semana pasada y ahora vas a ver. Fíjate. Hoy, lunes 22 de septiembre del 2014. Fíjate, esta es una situación que no se veía desde hacía mucho tiempo. Te diría que no se veía desde que empezó el cepo cambiario. Berco, el amarillo, el dólar liqui, el amarillo, es un dólar que lo manejan grupos empresariales, que lo maneja gente poderosa. Sí. Esto no es un mensaje al gobierno que los empresarios o los poderosos le están diciendo, muchachos, este es el precio del dólar, no este. Este es el precio del dólar. Es que no lo manejan de esa manera. Lo que sí hacen es pagar por los bonos a este nivel. Claro, y lo que muestra es sus expectativas. Muestra que ellos creen, efectivamente, que el dólar oficial tiene mucho terreno para ir para arriba. ¿Y cuál es la estrategia que el gobierno se plantó frente a esto? Empezar a mostrar que tiene dólares, que no son solo... Pero llegaron las reservas que nosotros lo contábamos, no era un cuento chino. No. Las reservas del swap chino han llegado. El viernes ya ingresaron al Banco
Banco Central, ¿no? Se van liquidando las reservas del swap chino, se van liquidando en la medida que hay que pagarle algo a China, se van pagando con pesos y China compensa con los yuanes que vienen a reforzar las reservas. No es que va a venir un paquete de guita de China y las va a reforzar, pero bueno, sí esto empieza a ser motivo de preocupación. Gracias, Berco, gracias. Bueno, está Jorge Todesca, que bueno, ha estado en los equipos económicos en la primera gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Está Miguel Bogiano, que es economista, Vicente Donato, que de la Fundación Observatorio PYME, y Andrés Aciaín, economista, es docente de la UBA. Jorge, ¿esta situación debe preocupar, lo que estaba explicando Berco? Yo creo que hay dos cuestiones, una es estructural y otra es más coyuntural. La estructural es que desde hace varios años la Argentina tiene más egresos de dólares que ingresos. No por la balanza comercial, las exportaciones son mayores que las importaciones, pero el ingreso de capitales es insuficiente para los pagos que la Argentina tiene que hacer, privados y públicos. A principios de 2011 teníamos 52.000 millones de dólares de reservas y fueron bajando. En algún año porque hubo un vuelco de la gente, los inversores en primer lugar, después la gente común, que en el año 2011 produjeron una salida de capitales privados de 21.000 millones de dólares. A raíz de eso vino el cepo. Bueno, ese es el problema estructural. Sobre eso, el gobierno durante este año trabajó para reconstituir relaciones con el mundo financiero. Pago a Repsol, pago de juicios adversos a la Argentina y la cancelación del Club de París. Y después vino el accidente Griesa, digamos, ¿no? La ratificación de este fallo, la Argentina, por las razones que sean, cláusula esta, Rufo, que se puede, que no se puede, tomó una decisión que es cambiar el lugar de pago de los bonos internacionales, ratificar que solo se va a pagar a los que están fuera de la reestructuración de la deuda lo que se les pagó a los anteriores, y se plantó en esa posición. Entonces, esto cortó la cuestión de la posibilidad del acceso a fondos del exterior. Y redondeando, eso es el tema coyuntural que ha generado más desconfianza, más demanda, que se expresa en distintos canales, y esto es lo que se ve ahí. Andrés Aciaín, ¿es preocupante esta picada que tuvo el dólar con líquido hoy? Que se aproxima al ideal. Digamos, obviamente es motivo de preocupación, ¿no? Tampoco hay que enloquecer en el sentido de que el dólar más relevante para la economía, para los precios, es el dólar oficial, que está bajo control de la política cambiaria del gobierno nacional. Entonces es preocupante más que nada en materia de expectativas y en materia de lo que puede ser, sí, presión. Es un dólar que es el dólar, podemos decir, más ligado a las empresas, lo que vos mencionabas, la posibilidad de uno que lea detrás de esta suba. No, hay un mensaje de los que manejan, ¿no? Que son poderosos. Vinculado, uno ve, sí, obviamente, uno puede decir, deshicieron posiciones, algunos que estaban especulando con, cierran el frente externo, suben las bonos, suben las acciones, había grupos que habían comprado con esa perspectiva, ya desde hace un año venían entrando incluso capitales extranjeros, especulando con esa posibilidad. La idea de, bueno, parece que finalmente no se va a ceder a las presiones de los buitres, no se cierra ese conflicto fácilmente. Hubo, digamos, desprendimiento de esas posiciones, pero ya esta subida muy coyuntural, después de sancionada la ley de abastecimiento, uno puede decir que también puede vincularlo a un mensaje más empresarial, claro, de cierto enfrentamiento. Porque los empresarios estaban enfrentados al gobierno, no querían la ley de abastecimiento, sale la ley de abastecimiento igual, y qué casualidad que hoy sube esto. Digo, yo no creo en brujas, pero en la Argentina que las hay, ¿no? Atención, 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 y vayan pasando la bola, porque antes de que termine el programa, Alejandro Berkovich va a anticipar el dato económico que va a ser la gran noticia de los últimos años, porque hay un cambio del gobierno respecto a una decisión que venían manteniendo en los últimos años. Hay una decisión ya tomada que Berco, antes de las 11:30, que va a ser el dato económico de estos últimos tiempos, va a ser un anticipo exclusivo de Minuto 1, que siempre manejamos muy buena información. Bogiano, ¿qué va a pasar?
Bueno. Hay una necesidad, hay un mensaje de los empresarios que le están diciendo, muchachos, este es el dólar que queremos. El mensaje del que ustedes hablan para mí no existe, eso es una fantasía. El dólar simplemente, efectivamente libre. Pero presión hay del mercado. No, pero es que eso es no entender cómo funcionan los mercados financieros. El dólar de contado con liquidación es el tipo de cambio implícito tanto de bonos como acciones que cotizan en Buenos Aires y en Nueva York. Acá no hay empresariado lo suficientemente fuerte en ningún país del mundo para indicar cuál es ese precio. Pero aparte de eso, y más allá de que no sé este dato de gran contundencia económica, ¿el dólar a dónde va? Bueno, yo creo que en no más de 6 meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. Y esto sigue solamente por el hecho de hacer una proyección de a dónde deban ir las reservas. Si comparamos este mismo periodo, en el 2013 cayeron unos 4.200 millones de dólares el año pasado, y con las proyecciones que tenemos, que sabemos que el gobierno indicó que iba a gastar 200.000 millones de pesos más, que una gran parte de esa plata la va a tener que imprimir, todos los que seguimos el dólar convertibilidad, que sabemos que da una muy buena indicación de dónde puede ir. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted, en 6 meses? Por supuesto. Efectivamente, el que ustedes llaman ilegal es el dólar blue, pero en definitiva... es ilegal. No me va a decir que es ahora que es un dólar oficial. Es el dólar libre, vamos a decir. El dólar más representativo, lo dijeron muy bien, es el dólar de contado con liquidación, pero sin embargo, el dólar que se llama ilegal marca el pulso de muchas partes de la economía que no podemos ser tan ingenuos y saber que se guía por lo que no es en blanco y es en negro. Y eso lo indica el dólar blue. ¿Qué opina? ¿Va a llegar a 20? ¿Puede llegar Yo creo que tenemos unos problemas estructurales que se están agravando y que no los estamos pudiendo monitorear adecuadamente con el sistema de estadísticas que tenemos. La verdad que estamos, creo, bastante desprovistos de estadísticas rigurosas. Sabemos cómo fueron cambiando los diagnósticos de la economía y las perspectivas en función de este cambio que se hizo, por ejemplo, con cuentas nacionales. La reconsideración de las cuentas nacionales dan números diferentes y tampoco estamos seguros que lo que dan estos números sean los números correctos. De manera que yo creo que hay que tratar de hacer un diagnóstico que nosotros estamos tratando de hacer a través de estadísticas que recogemos sobre las empresas industriales, y que la perspectiva es bastante compleja, porque lo que observamos es que las estadísticas que muestran una caída industrial del 3%, del 4% en las empresas industriales más importantes, en las empresas más chicas esa caída es dramáticamente superior. Y cuando uno va ahondando en el nivel, en el tamaño de las empresas, cuanto más pequeña es la empresa, más la caída es más importante, Vicente, y eso es muy fuerte. A Vicente lo trajimos específicamente porque hizo una propuesta por escrito, que es algo raro en general entre economistas últimamente, que implica, por decirlo como lo van a entender en casa, seguramente técnicamente él lo cuestionará, es algo así como legalizar el blue, desdoblar el tipo de cambio y que haya otro tipo de cambio distinto, pero legal. ¿Es así? Sí, a mí me parece que justamente lo que están mostrando las estadísticas, que es el diferencial de producción y de productividad entre los distintos tamaños de empresas, es cada vez más importante. Ese diferencial de productividad y de producción entre las empresas va a ser muy difícil que pueda ser resuelto con un tipo de cambio único. Creo que va a ser muy difícil para Argentina volver a un tipo de cambio único. Va a tener unas complejidades que hoy creo estamos subestimando, y en ese sentido el desdoblamiento de un mercado, dos mercados libres ambos, con distintas reglas, pueden apuntar a, por lo menos a morigerar este problema del diferencial creciente de productividad entre los distintos tamaños de empresa. No, la idea de tipos de cambios múltiples, digamos, se puede discutir. De hecho existen, ¿no? Porque ya existe para el agro un tipo de cambio más retenciones, el contado con liquidez es un tipo de cambio financiero. Está el tipo de cambio turismo, digamos, uno puede pensar en esa idea, que algún producto particular se le pueda dar un tipo de cambio más alto para la exportación, digamos, en alguna economía que necesite un apoyo, digamos, eso puede ser.
Yo creo igualmente que existen herramientas ya con este contado con liquidación de intervención. Entonces, lo que es a la política pública en el mercado contado con líquido, hoy día ya hay herramientas de intervención vía operación de bono. ¿Pero se aplican? Porque el dólar sigue subiendo. Jorge, ¿se aplican o qué es lo que hay que hacer? Yo creo que mientras el gobierno no logre resolver este problema de fondo, que es cómo equilibrar las cuentas externas de la Argentina, es muy difícil que se resuelva la turbulencia esa. Entonces, ahí hay que ver realmente qué pasos da el gobierno. Hoy el gobierno no tiene un programa para resolver este problema estructural y todo el mundo lo sabe. El desdoblamiento cambiario ha habido montones de veces en la historia y demás. El problema es que la brecha que se ha armado es una brecha muy grande. Si vos mirás la historia de muchos desdoblamientos cambiarios que ha habido, cuando las brechas superan el 40%, se produce una tensión muy fuerte. Hoy el Banco Central tiene una presión enorme. Si devaluara, tampoco serviría para nada, porque se iría todo a los precios. O sea, mientras el gobierno no tenga un programa y pueda restituir el acceso al mercado internacional, que era en lo que se confiaba, y es muy difícil aplacar esto. En 30 segundos tengo que ir a una tanda y después cerramos, por favor. Sí. Y les pido disculpas, pero se nos extendió el otro tema sobremanera. El gobierno lo que tendría que hacer es eliminar todo este tipo de cambios liberar el cepo y todo. Liberar el cepo, que es lo que no se anima políticamente a hacer, va a tener un costo de transición, pero eso es lo que tiene que hacer. Y lo que está tratando de eludir es hacerlo él mismo y dejárselo para el próximo gobierno. Pero yo no creo que le dé el tiempo para poder seguir pateando la pelota. Hacemos una tanda y enseguida conclusiones con los 4 economistas de un tema candente, un tema de actualidad y el dato económico de Alejandro Berkovich.